lo voy a decir todas las veces, no me voy a cansar de decirlo. Y bueno, hola otra vez para quien acaba de enchufar donde esté. De repente un jueves a las 5 a.m., ¿no? Alguien tú prende, se pone a ver esto. Eh, Hoy yo no les mandé material porque tampoco tenía mucho para agregar, no quería agregarles más, pero hay un texto muy cortito que, a ver si lo busco, que es sobre la independencia americana, que están viendo mi pantalla, está acá. Eh, a ver, la clase del 27, ¿esa fue la última? No, clase del 10, ¿esta fue la última? Sí. Ah, no lo agregué ese texto, qué cagada. Voy a agregar un texto, tiene que ser este, a ver, voy a entrar al cuatrimestre anterior, ese es el cuatrimestre anterior. Ven, acá están las del cuatrimestre anterior. Y no, este. Este texto lo voy a pasar por el Zoom, ¿está bien? ¿Y este audio de 10 minutos qué es? Ah, sobre el sistema electoral de Estados Unidos. Bueno, se lo paso. Copiar dirección de enlace. ¿Dónde está? Sería. ¿Cómo lo.? No, no sé cómo volver. Ah, tengo que dejar de compartir, pero. Les paso por el chat. Chat. Este textito. Y ya que estoy, vuelvo a compartir. Y les paso el otro audio. Copiar dirección de enlace. No sé si vamos a llegar a hablar de esto, pero bueno, ya está. Esto era para. Bueno, la última vez que nos encontramos, no sé cuándo fue, hablamos de Inglaterra. Es el primer gran proceso. Sofía, vos sabés que me pueden interrumpir, ¿eh? Es el primer gran proceso, digamos, que marca el camino hacia las revoluciones burguesas y hacia lo que nosotros hoy entendemos por lo normal, lo natural, lo lógico, todas esas palabras, ¿vieron? La idea esta justamente que decíamos recién de perder el tiempo, porque se consagra todo aquello que estaba prohibido como permitido, la acumulación de manera ilimitada, es lo que está bien ahora. Acumular es lo correcto. El éxito no es lo de Vicente, voy a escaparme de todos para pensar por mí mismo. Eso lo planteó Descartes en el 1637 y Vicente lo está emulando, pero el éxito ahora es acumular capital de manera ilimitada. Es el juego de la vida. La vez pasada, el miércoles pasado, mi nene cumplió años y le regalaron el juego de la vida. ¿Ya hablamos del juego de la vida y la acumulación originaria o no? Creo que ya hablamos. Bueno, pero la vez pasada, esta semana escuché a Milei que dijo, hablando de la educación, que vos podías educarte si querías en su sistema, ibas a tener un voucher. Si vos querías estudiarlo, canjeabas el voucher. Como que no era obligatorio. Y así arranca el juego, ¿vieron el juego de la vida? Vos vas por el tablero y justo se lo regalaron este miércoles. Y me dice, ¿qué querés? ¿Estudiar o trabajar? Es el juego de la vida que le regalaron, que es el mismo juego de la vida del capitalismo. Esto es lo que se consagra con la revolución en 1689. Y esto es lo que se va a, digamos, a desparramar como una mancha por todo el globo, el capitalismo. No hay constitución que no sea económica, ni capitalista, ni liberal. ¿Entienden? Esto es así, para siempre. Estos son, dentro de nuestro articulado de la Constitución o de la sanción de la Constitución, lo que consagraron los revolucionarios, y acá incluimos, se me metió una yerba en el tablero, la puta madre, bueno, y acá incluimos, eh, no la voy a poder sacar ya, a los caudillos. Los caudillos también eran liberales, ¿correcto? ¿En qué sentido liberales? Que en el sentido de la acumulación, del progreso, no era que, no sé, Mariano Moreno era de izquierda, no era de izquierda, no había nadie de izquierda, ¿está? Por lo menos en nuestras latitudes.
Recién la izquierda, 1848. Por izquierda me refiero a las revoluciones marxistas, socialistas, comunistas, sufragistas, sindicalistas, anarcosindicalistas, anarquistas. ¿Está? O sea que todos son liberales. Bueno, el proceso de independencia de Estados Unidos incorpora un montón de conceptos a lo que pasó en Inglaterra. Un montón de conceptos novedosos que antes no se había escuchado sentir. ¿Qué conceptos? No tengo el texto, qué cagada, pero a ver, creo que lo tengo, a ver, sí, acá. Tenía un papel con un machete. Si no, bueno, yo me acuerdo igual. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar cuando pensamos en Estados Unidos? Bueno, hagamos el mapa primero. Comparto pantalla. ¿Ven ahí la segunda ventana que abrí? Sí, sí. Bien. Se ve Google. Sí, 13 colonias, imágenes. Entonces ahí, a ver si lo puedo abrir. Cualquiera está bien. No, bueno, abrí Google, abrí Wikipedia, pero quería la imagen. Ahí está. ¿Ven ahí? Estas son las Sí, 13 perfecto. colonias. Sí, ahí ¿Eh? está, ahí está. Nueva Escocia, Canadá, Florida. Claro. Esto como para que se ubiquen, ¿vieron? Estas son las 13 colonias, todas en la costa este. Fíjense, territorio indio, Canadá, miren lo que era Canadá. Era todo Canadá. Porque el rey Jorge III de Inglaterra, que es el rey de Inglaterra cuando se produce la independencia americana, o sea, es un rey que pasó a la historia como el rey que perdió las colonias. Sí tenía en su haber recuperado, controlado Canadá, que era todo. Y el resto era de México, de España en realidad, no México. ¿Tá? O sea que cuando hablamos de la independencia de Estados Unidos, son estos 13 colonias que están acá. ¿Qué tienen estas colonias? Tienen dueño. Eso tienen que ponérselo en la cabeza. Tienen dueños, son dueños. ¿Dueños de qué? Dueños de las colonias. Dueños de los esclavos, dueños de las fábricas, dueños del control de del comercio marítimo, dueños de las instituciones de gobierno. ¿Está? Son todos protestantes, puritanos, anglicanos, separatistas, porque están a favor de separarse de la colonia, de la corona británica. Ahora otra. Acá vamos a poner Londres. Es más divertida la clase así, ¿ven? Ahí. Entonces, ahí tendría que hacer esto, voy a hacer esto. Esperen, ustedes no están viendo. Stop share. Share. Ahí está. Entonces, ahí viajan los barcos de la corona británica a guerrear contra las colonias. ¿Qué tal me salió? Espectacular. Que están en una guerra contra el Reino de Francia. ¿Y qué necesitan? Dinero, ¿sí? Que manden las colonias a Inglaterra, ¿correcto? Para guerrear contra Francia. Ahí está el mapa. Esto es la guerra de los 6 años, 7 años, no me acuerdo qué guerra. 1756, creo. No sé si estoy siendo preciso, si no, alguien me corrige, pero el proceso es este. O 1760, no me acuerdo. Bueno,
Francia, que, como tiene de enemigo Inglaterra, ayuda a los colonos a independizarse de Inglaterra. Perdón, Ezequiel, ¿cómo se llama la guerra? ¿De los cuántos años? Creo que la guerra de los 7 años, a ver, mirá, en el texto de Pizarello tiene que estar al inicio. A ver, no. Mm, si alguien lo sabe, me lo puede decir. No está. Espérenme, ¿eh? Sí, no hay problema, yo porque no la registro. En mi ignorancia, no sé, no escuché la guerra de los 7 años. No, pero esto es así. Los europeos tenían guerras 7 años. Pero no, Gracias, gracias, si- gracias, no Ezequiel. sé qué año fue. Pero ustedes en Europa están en guerra desde que existen. Siguen en guerra. No, no se terminó la guerra. Bueno, salgo de acá. Profe, está bien el año, ¿eh? ¿Estaba bien? Qué grande. Mira, de casualidad Sí. lo tiré. Ahí está. Bueno, entonces, eh, ¿cómo es que se genera la idea de la independencia? Esto es muy importante. Estados Unidos, o en las colonias, lo que iba a hacer Estados Unidos, que son colonos, las primeras colonias se instalan más o menos en el periodo de la Revolución Inglesa. En 1600, los primeros barcos llegan a Estados Unidos, a lo que sería Estados Unidos. Y son barcos que se están de alguna manera escapando de Inglaterra. Y ellos crean un mito fundador que es el de los barcos que llegan en una especie de estado de naturaleza y se prometen a sí mismos autogobernarse, jurándose, digamos, que en el nuevo gobierno de las nuevas colonias que iban a formar, esto es una idea que construyen después, ¿no? No iba a haber diferencias sociales. Porque ¿de dónde venían? Venían de una corona en la que hay estratificación social y derechos y prerrogativas de sangre, ¿cierto? Y estos eran todos protestantes que venían digamos, a ocupar las tierras, a trabajar las tierras, ¿cierto? Por supuesto que tuvieron muchos problemas cuando llegaron, porque no fue sencillo la ocupación, porque hubieron muchas poblaciones autóctonas que resistieron y mucho más que lo que se resistió en América Latina, ¿sí? Eh, no fue sencillo para los colonos conquistar el oeste. Y, y bueno, claro, ¿con qué nos encontramos 100 años después de los primeros barcos que llegaron? Nos encontramos con colonos que crecieron en tierras, que crecieron en lo que podemos llamar acumulación capitalista, como yo les decía antes. Que estamos hablando de tierra, estamos hablando de esclavos, estamos hablando de fábricas y de comercio marítimo. Y al mismo tiempo, que es muy importante, colonos que tenían sus propios parlamentos en cada una de las colonias, a los que los llamaban las casas de la burguesía, ¿sí? Y toda la gobernabilidad de las colonias pasaba por esos parlamentos. Es decir, que los americanos tenían una dinámica de autogobierno muy afianzada, y juraban fidelidad a la corona y pagaban impuestos a la corona, pero con el tiempo ya no se hacía tan necesario pagar impuestos a la corona porque no tenía tanta influencia la corona en lo que pasaba en territorio local. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y hay un elemento fundamental que tal vez nos diferencia de nuestros procesos. ¿Cuál es tal vez la mayor diferencia? A ver si se les ocurre entre los procesos independentistas americanos y el nuestro, por ejemplo, o los de América Latina. ¿Qué, qué característica sí o sí es diferente entre la nuestra y la de ellos? Si se les ocurre. Creo que debe tener que ver con la unicidad de cultura o este, tampoco sé cómo juega el tema de Irlanda, porque los norteamericanos eran, digamos, descendientes de irlandeses la mayoría cuando colonizaron, ¿verdad? Sí, la Creo que mayoría, había una unicidad de cultura y de distinto a América.
La mayoría Profe. eran... Sí, decime. Yo me la quería jugar a que tal vez en las colonias había cierta representación en los Estados Unidos con esto de los parlamentos que usted habla. Y tal vez nosotros teníamos más una crisis de representación. Me gusta el concepto de crisis de representación. Pero te Yo creo diría, que Sofía, que el tema de la crisis de representación la vivieron todos los procesos revolucionarios, porque justamente un proceso revolucionario, dentro del cúmulo de problemas que hay, es una crisis con la representación. ¿Por qué? Porque quienes encabezan una revolución y quienes encabezan una cierta oposición a esa revolución o a ese cambio, todos los grupos, esos, se consideran representantes. Entonces hay una crisis de representación. Claro, en esta también lo hay. Pero bueno, acercándonos a esto que decís, tal vez la mayor crisis acá es, o no, la mayor diferencia, perdón, acá es que ellos no tienen virreyes. No la pensaron. Pero ellos no tienen virreyes como nosotros. Pero no hay un virreinato de las colonias americanas como hubo un virreinato acá. El virreinato acá se forma para consolidar la manera o cerrar filas y mantener un mayor control y tráfico de comercio de Madrid con sus colonias, ¿correcto? Y en Estados Unidos las colonias tienen mucha más autonomía y no tienen un virrey. Acá el problema fue que pues, ponen preso a Fernando y el virrey es como que queda boyando. Y los independentistas juraban fidelidad directa a Fernando. Pero allá no tienen toda esta problemática. Entonces, no tenían virreyes, no tenían representantes de la corona británica allá, no solo virreyes, sino otros. Sí había una relación comercial directa, correcto, que va a ser el mayor problema. Pero ellos, para ampliar derechos, lo que hacían era lo mismo que hacían los burgueses en Inglaterra. Pedían cartas de derechos a la monarquía que otorgaba como concesión. Eso que se termina en Inglaterra continúa del imperio para sus colonias. Y en 1700, esto es por no leer un pirulo antes de la clase, en 1765, me parece que fue, pueden creer que no tengo nada apuntado, bueno, 1765, sí, producto de la crisis en la que entra la corona británica por la falta de financiación de la guerra que llevó adelante contra el reino francés, impone un tributo. De esto se trata siempre, ¿no es cierto? De los tributos, de esto es la clase, de esto es toda la materia y la vida, que se llama la Stamp Act, que la escucharon sentir, que es, acá le ponemos, decimos así, el impuesto al timbrado, ¿no? Y uno pierde noción de lo que puede llegar a ser un impuesto al timbrado. Pero yo lo pensaba la vez pasada y como para asociarlo a los tiempos que corren. ¿Qué sería un impuesto al timbrado en esa época hoy? Sería, no sé qué están pensando, nada. Un permiso de internet o algo así. Claro, es un impuesto a la bajada de datos, básicamente. O es como si nos pusieran un impuesto a la subida y bajada de datos. Si vos bajás tantos megas, pagás tanto de impuesto. ¿Ustedes se imaginan? No doy ideas, ¿no? Bueno, esto es lo que sanciona como impuesto Inglaterra en 1765. ¿Y esto qué generó? Por supuesto, generó el rechazo de todos los colonos que se juntan en sus asambleas y que dicen, ni en pedo vamos a cumplir con esto. Se fue a la mierda la monarquía, Jorge. ¿Entienden? Se fue a la mierda. Esto lo consideramos un abuso total de derecho por parte de la corona que graba en forma desmedida para sostener una guerra que no nos importa a 8.000 kilómetros. ¿Correcto?
esta Stamp Act no tuvo mucho tiempo de vigencia, se derogó al poco tiempo, no rigió. ¿Pero qué generó? Generó de alguna manera, o sea, encendió la mecha, ¿entienden? Que después va a llevar poco a poco a los eventos revolucionarios. Es decir, unió a todos los colonos en contra del monarca y les empezó a generar una especie de identidad. Le voy a poner un ejemplo cercano, por ejemplo. Cuando empieza la revolución en Chile, no sé si saben que hubo una hace poco, en el 19, se cortó un poco por la pandemia. Empieza por el boleto de subte, que lo aumentan el precio. Y decían, no, bueno, todo por el boleto de subte. No, no era el boleto de subte, era mucho tiempo de hartazgo. Y acá parece que venían acumulando, y esta medida de la corona no midió bien los humores sociales. ¿Está? Es un poco lo que contamos la vez pasada, cuando nos vimos con el rey Jacobo I y con Carlos, pero sobre todo Jacobo I. Y bueno, esto lo que generó es que todos los colonos se empezaran a juntar, a organizarse y a organizar ejércitos. Porque la independencia no es así nomás, es con ejércitos y es con guerras. Y entonces, ¿qué empiezan a hacer? Empiezan a no pagar impuestos a la corona, a hacer lo que hoy podríamos llamar una desobediencia fiscal. ¿Eh? Hoy podríamos considerarlo ilegal, por supuesto, hasta que se impone una nueva legalidad es ilegal. Y empiezan a armar sus propios ejércitos que van a consolidar después en las batallas de las luchas de independencia. Vamos a ponerle fecha. La independencia se va a declarar 11 años después de la Stamp Act, 1776. Específicamente el 4 de julio, que es el día que ellos celebran, vieron, como la independencia, como estamos muy sujetados culturalmente, todos sabemos que la independencia de Estados Unidos es el 4 de julio, y acá todos los políticos van a rendir pleitesía a la embajada. Es muy importante ver quién va a la embajada de Estados Unidos para saber cómo viene la mano, ¿no? Y entre 1776 y 1785 o 4 es el periodo de la Guerra de Independencia. ¿Sí? No es cualquier guerra, es una guerra distinta a la nuestra y una guerra de desgaste. Ya que estoy, vuelvo a compartir la pantalla. Como ¿están viendo ahí? Sí, perfecto. La Sí, costa, sí. bueno, gracias. La costa este, es muy ancha. Y yo hice esta raya, voy a poner. Yo hice esta raya acá a propósito. ¿Por qué? Porque la flota británica tiene que permanecer en alta mar durante mucho tiempo en un territorio muy extenso, de unos 5.000 o 6.000 o 5.000, no sé cuántos, o 4.000 kilómetros de largo, de norte a sur. ¿Comprenden? Y esa guerra de desgaste de posiciones en alta mar, sin que los colonos presten ayuda a la flota, lo que va generando, presten ayuda con comida, ¿no? Lo que fue generando fue un desgaste tan grande que hace que pierdan la guerra, ¿me entienden? Pero también hay que decir algo que ustedes tal vez no saben. Los británicos mandan flotas de guerra a pelear contra Estados Unidos. Lo digo porque, por ejemplo, en nuestras guerras de independencia, ningún español llega a pelear con flotas acá. Nadie vino a pelear de los españoles acá. Las únicas batallas fueron en el territorio, en el propio territorio, adentro, contra los realistas que sostenían su mayor fuerza desde el virreinato del Perú, que es el último bastión que libera San Martín. O sea que acá la guerra fue local, entre americanos y criollos. Pero allá fue una guerra de desgaste entre flotas americanas que no tenían la ayuda de
los colonos. Hubiese sido muy distinto si los colonos hubiesen ayudado al bando opositor. ¿Entienden lo que digo, no? Prestándoles alimento, comida, vestimenta. En 1773, la corona, se desarrolla el evento que se llama el evento del té. No sé si escucharon sentir. Los Estados Unidos querían comerciar, las colonias querían que solo llegara té de las Indias, que eran un té a la colonia, ¿no? Que venía de las Indias, de una compañía que se llamaba The Indian Company Tea, English Tea, qué sé yo. Y los americanos prefieren, no quieren pagar ningún tipo de impuestos y rechazan la entrada de ese té, y se produce un evento que, bueno, en Boston tiran todo el té al mar en una noche, toda una especie de episodio novelesco que va a terminar ¿con qué? Con lo que ellos llaman el primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias, 1774. ¿Sí? Es como lo que nosotros podemos llamar la primera junta. La diferencia es que en este primer Congreso Continental de Delegados de las Colonias no tenían que armarla sin el virrey porque no había virrey. Y ahí, bueno, ya un Congreso Continental de Delegados de las Colonias es un hecho fundamental, trascendental, porque, ¿cómo decirlo? Voy a decirlo teóricamente. Lo que están haciendo los americanos es darse una propia identidad, darse un propio nombre. Y tal vez el mayor rol que tiene el poder a cargo del Estado es no permitir que las personas se den o se autoasignen una identidad. Cuando alguien se asigna una identidad, el poder pierde el control. El poder, me refiero a quien está a cargo del Estado o de una situación fáctica, ¿no? ¿Vieron cuando la vez pasada les conté que Hobbes le dice al monarca que tiene que eliminar los discursos que son contrarios al soberano, porque circulan discursos contrarios al del rey, y si dejan que crezcan esos discursos, lo que se viene es una revolución? Entonces, lo que le dio Hobbes le diría al monarca ahí, esta es una interpretación de un filósofo, es: vos tenés que darles el nombre y no permitir que otro se lo dé. Si lo quieren en términos materiales, es el registro civil, pero cuando hablamos de dar un nombre significa nombrar a los ciudadanos, nombrar a los súbditos, nombrar a los burgueses, pero dales vos el nombre, que no se lo autoasignen. ¿Sí? Y acá lo que hacen los colonos es autoasignarse el nombre. Arman un congreso, se dan una identidad y crean una narrativa contraria al de la corona. Somos colonos y tenemos autonomía, escuchen esta palabra, autonomía, y no vamos a permitir que las colonias, perdón, me distraigo. No vamos a permitir que la corona imponga con sus decretos reales las leyes, sino que toda ley, para ser tal y para que tenga vigencia en estas tierras, escuchen, tiene que estar aprobada por las casas de la burguesía de cada uno de los estados que componen a esta federación. Es así como podemos decir que de alguna manera los parlamentos empiezan en un ejercicio de soberanía a hacer un control de constitucionalidad preventivo, de hecho, de todas las leyes que sanciona el monarca, y dicen: no vamos acá a aprobar ninguna ley que no esté de acuerdo a la voluntad del Parlamento. ¿Entienden? Y vamos a declarar a esas normas de la corona inconstitucionales. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Esto pasó en muchas casas de la burguesía. Por ejemplo, una que me acuerdo es la de Rhode Island, que está en el norte, también en Boston. Y en ese ejercicio de control que imita
el caso del juez Cook y el médico Bonham, lo que están haciendo es un acto soberano de independencia. ¿Qué leyes establecen? Bueno, las más importantes. No puede haber ningún tipo de impuesto o tributo que fije la corona si no es previamente aprobado por el Parlamento. Digo esto porque el control de constitucionalidad es también la base de la soberanía, ¿entienden? Porque quien hace el control es quien establece cuáles son las leyes más importantes y de qué forma se van a aplicar. ¿Ok? Bueno, en 1774, cuando se desarrolla el primer congreso, al año siguiente el segundo congreso, 1775, y en este congreso se declara la guerra. ¿Ok? La corona británica cuenta con la ayuda de Canadá, intentan de alguna manera sabotear los arsenales de armas que tienen los colonos. Ya esto va a ser muy difícil, tienen ejércitos propios, tienen lo que podemos llamar el monopolio de la fuerza física y el control del territorio, y la corona ya está perdida prácticamente, porque no controla, y no tiene nadie que ayude adentro del territorio a controlar esta situación. Y bueno, la guerra se desata, y en el medio de la guerra, 1776, se declara la independencia. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Esta independencia, la independencia americana, estoy leyendo mis apuntes, porque no leí nada antes, esperen. No estoy diciendo nada importante. Estoy lleno de papeles. Bueno, esta independencia no va a poder sancionar una constitución hasta que no termine la guerra. ¿Sí? Hasta que no termine la guerra. Y recién esto va a ser posible en 1787. Este es el año de la sanción de la Constitución americana, que en principio tenía, creo que 13 artículos, no estoy seguro, no dije 13 por las colonias, 8, 9, no sé, pocos artículos. Y es más bien, la Constitución de ellos, una declaración de derechos. Es así como todos los derechos que ellos creían que eran derechos naturales los tenían que positivizar y los ponen en el texto. Y después las que son las enmiendas, lo que llaman las enmiendas, que son reformas constitucionales, son ampliaciones de derechos. ¿Está? Claro, en 1787, esto sí lo cuenta bien Pizarello, se da el proceso que llamamos proceso constituyente. ¿Qué es? Bueno, los colonos que se van a dar su propia constitución. Y ahí viene los grandes debates. Tengo que decir algo que no lo tengo bien leído para hoy, pero hay una rebelión en 1786 en Massachusetts. ¿Ustedes me bancan que yo lo busco? Bánquenme porque no lo Sí, preparé. obvio. Sí, Esperen, tranquilo, tranquilo. pero ¿saben qué? Para que no se aburran, lo busco con ustedes. Yo creo que esto lo tengo que tener dentro de mi, dentro de mi, dentro de mi WordPress. Yo tengo que tener esto. Aguántenme. Esto es una caja de Profe, Pandora. esto si era presencial no lo voy a buscar, ¿eh? No, tenés razón ahí. Igual estoy utilizando ¿ves? Estoy utilizando el recurso de la pantalla para que no se aburran. Servía Shade. la virtualidad. O sea, tenés razón, me cagaste. Rebelión de Shade. Acá está, miren, les voy a. Ay, espera, se me corrió. Espera. Rebelión de Shade. Copiar, dirección de enlace. Pero la voy a abrir acá. ¿Están viendo? Esto debe ser un PDF Carmes de Wikipedia, ¿no?
¿Están leyendo ahí? Leo con ustedes, Sí, así yo también Sí, así yo sí, también me informo. sí, está La clarito. rebelión de Chase, un levantamiento armado en Massachusetts. Me mató Massachusetts, ¿sabes? Massachusetts. ¿Dónde es? Ah, ahí está bien. Ah, ahí está. Todo el mismo lugar pasa, ¿ven? Ahí. ¿Alguien sabía que Massachusetts era en Boston? No tenía ni idea. Yo tampoco. Debe haber algún. Miren qué lindo que es. ¡Buah! Bueno, el capitalismo. Bueno, vuelvo. La rebelión fue un levantamiento armado en Massachusetts, principalmente en Springfield y sus alrededores entre el 86 y el 87. ¿Por qué digo esto? Porque esto fue muy importante para la sanción de la Constitución. La Constitución, no se olviden, se sanciona en 1787. El veterano estadounidense de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Daniel Chase, lideró a 4.000 rebeldes. Uy, se me fue. No, pero estaba bien. Ahí está. Acá, acá. Estoy acá. Acá lideró a 4.000 rebeldes en una protesta contra las injusticias económicas y civiles percibidas. Chase era un granjero de Massachusetts al comienzo de la Guerra de Independencia, se unió al ejército colonial, participó en la batalla de Lexington. Esta Lexington es la más importante. Es como por la batalla de San Lorenzo. Bueno, y Concord. Batalla del Bunker Hill, batalla de... En 1787, los rebeldes de Chase marcharon contra la armería de los Estados Unidos en Springfield en un intento fallido por apoderarse de las armas y derrocar al gobierno. El gobierno federal se encontró incapaz de financiar tropas para sofocar la rebelión y en consecuencia fue sofocada por la milicia del estado de Massachusetts y una milicia local financiada con fondos privados. La opinión generalizada era que los artículos de la Confederación necesitaban ser reformados con un documento gobernante del país y los eventos de la rebelión sirvieron, esperen que me tapan su buscar, como un catalizador para la Convención de Filadelfia y la creación del nuevo gobierno. El impacto de la rebelión de Chase hizo que el general retirado Washington regresara a la vida, Esperen, había algo más. Quiero saber qué era lo que le pasaba a Jay. Bueno, esto no me lo acuerdo. Bueno, no importa, esto lo leo después, porque no voy a hacer a tiempo, pero ¿qué es lo que sí pasó? Lo que sí pasó es que, aunque no me... es algo de acá. Lo que pasó fue que mucha gente, que esto también nos pasó a nosotros, mucha gente después de las guerras y de la independencia, que sintió que se iba a ver favorecida con el desarrollo de los acontecimientos, quedó en la marginalidad, ¿correcto? Y entonces, lo voy a poner en otros términos. ¿Vieron cuando Alfonsín dijo, no sé si vieron, pero recuerdan esa frase que dice Alfonsín cuando dice, con la democracia se come, se cura y se educa? Y después resulta que llegó la democracia y tal vez el malestar continúa, tal vez no, continúa, ¿sí? Y pasan muchas veces los gobiernos y pueden haber periodos de mayor o menor redistribución de la riqueza, pero el malestar se agiganta. Esto le pasó a muchos sectores populares que no eran propietarios, que no eran miembros de los parlamentos, que apoyaron con su cuerpo y participaron de los ejércitos revolucionarios por la independencia, creyendo que se verían favorecidos, y que pasados unos años, advierten que la independencia finalmente lo único que hizo fue consolidar el poder de los colonos, que, escuchen ahora, en la práctica ya lo tenían, y que lo único que les faltaba era ponerles el sello. ¿Qué era ponerse el sello? Cristalizar políticamente esa dominación que en el campo de lo económico y social ya se ejercía de hecho. ¿Siguen esta idea? Entonces esta revolución viene de la mano de Jay, que yo no me acuerdo puntualmente qué le pasó, porque no lo leí para esta vuelta, lamentablemente, pero era un veterano de guerra que se ve totalmente desencantado con el proceso independentista. ¿Y qué le pasa a los gobernadores? Los gobernadores necesitan, en este caso puntual fue, que necesitaron la asistencia de otros o la ayuda de privados para sofocar la rebelión. Es decir, no la revolución contra la corona, sino sofocar la rebelión interna de aquellos que están desfavorecidos.
Entonces, ¿esto qué hizo? Esto apuró, de alguna manera, la organización interna de los colonos. ¿Para qué? Para sancionar una constitución que monopolizara a través de un ejército central un poder que fuera capaz de sofocar cualquier intento revolucionario o de rebelión dentro del territorio. ¿Me siguen? Y esto abona a la tesis de Pisarello. ¿Cuál es la tesis de Pisarello? La tesis de Pisarello es que la Constitución americana no se hace para defenderse de la corona, porque la corona ya había sido vencida en la guerra de independencia. Entonces, ¿para qué se sanciona la Constitución? La Constitución se sanciona para monopolizar un ejército fuerte que sea capaz de controlar las tendencias democratizantes. ¿Siguen esta idea? Esa es la tesis de Pisarello, que un poco se ve, digamos, favorecida en esta tesis con la rebelión de Jay. ¿Siguen esta idea? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y fue así que consolidan, escuchen lo que vamos a decir ahora, porque esto es muy importante para el desarrollo de nuestra ingeniería constitucional, desarrollan la idea de un gobierno fuerte con un ejecutivo a la cabeza que sea capaz de controlar y sofocar cualquier tipo de oposición interna al nuevo régimen que se sanciona. Ustedes tienen ahí, voy a traerlo ya que estoy compartiendo tantas veces la pantalla, comparto una vez más, una parte en la que Pisarello menciona un texto de uno que se llama Beard, que es un tipo que analizó económicamente el proceso independentista americano. Ahí está. Quiero ir a la 60 y no puedo. No puedo, no me va. Sorete del orto, bueno, ya fue. Pensás que lo controlás, viste, y no controlás nada. Ni un PDF controla. Ahí va. Y entonces Pisarello cita este párrafo que está espectacular. Ahí voy, ¿eh? ¿Ven este silencio que es tremendo? ¿Escuchan? La nada misma. Le charlamos, profe, si quiere, ¿eh? Sí, charlame. No, me pasé, pará. ¿Qué página es? 71, espera. Ah, acá. Mientras buscas te pregunto, Pregunta. Sí, ya encontré. sí, Sí. antes de o previo a la revolución de Sáenz, ¿ya estaban organizados el gobierno con poderes, había poder judicial, estaban como nación, digamos, como un proyecto de nación? Ya, mirá, la etapa que va de la independencia al establecimiento de los poderes es 1776, 1787. Entonces, en este periodo, antes de la Constitución, deberíamos decir técnicamente que todavía no tienen un ejecutivo. Lo que están teniendo son colonos, dueños de las colonias, que están tratando de ver cómo se organizan de manera tal de que puedan seguir manteniendo un control sin delegar tanto poder en una especie de nuevo órgano soberano que esté por encima de ellas. La tensión es entre los federalistas y los antifederalistas, es decir, los que están a favor de darle un control mayor a un gobierno central y los que quieren conservar como colonos todo el poder para sí. Entonces tendría que decirte como respuesta, Vicente, que todavía no tienen las instituciones que nosotros conocemos. Cada poder judicial es el poder judicial que existe en cada una de las colonias. ¿Sí? Sí, sí, Entonces, gracias. Era lo que suponía por lo que vos venías comentando, por y la además necesidad te de crear un digo, claro, ejecutivo. de hecho cada una de las colonias hacía el control, que es judicial, era
hoy lo entenderíamos, a mí no me gusta esta definición, pero no importa, hoy lo entenderíamos como un control político que hacen las asambleas. Así era el control antes de la sanción de la Constitución. Bueno, entonces acá leen este párrafo, que está acá marcado, ¿ven? Y leo acá. Dice que los constituyentes significa los colonos que redactaron la Constitución, el poder constituyente americano. Eran 55 las personas que redactaron la Constitución, ¿sí? Esto es lo que ustedes entienden por pueblo. ¿Vieron? El pueblo son 55 tipos, hombres, que sesionaron a puertas cerradas, atención, en Filadelfia. Filadelfia es donde Rocky sube, ¿vieron? Cuando hace toda esa corrida después del entrenamiento final antes de la pelea. Ahí adentro, si Rocky termina de correr y quiere hacer una especie de recorrido cultural, entra a ese lugar donde está él y ve dónde fue que sesionaron los constituyentes. Esto lo digo por si alguien viaja a Filadelfia. Bueno, la mayoría eran abogados, así que hicieron bien en seguir esta profesión. Ricos en cuanto a tierras, esclavos y fábricas, ahí tienen el poder real, y comercio marítimo, igual que los que se beneficiaron de la revolución en Inglaterra. La mitad había prestado dinero a cambio de intereses, o sea, eran acreedores de la corona británica. Y 5 tenían bonos del gobierno británico, me imagino yo. ¿Sí? O sea que ustedes ahí pueden advertir cuál es el espíritu de la Constitución. No es ni democrático, ni democratizante, ni está a favor de la redistribución de la riqueza, sino que el único objetivo que tienen estos constituyentes, salvo, es la de cerrar filas y de declarar la independencia para que impere el orden. Ese es el objetivo de la independencia, el orden. Porque la revolución es desorden. Y esto es igual que nuestra independencia. Nosotros tenemos la Revolución de Mayo y la independencia. Y dentro de los propósitos de la independencia, ¿cuál es? No se puede estar en revolución permanente. Hay que imponer un orden que dé lugar al progreso. El progreso es la acumulación de capital de pocos, de los que son propietarios. Y ahí es cuando ellos arman, o en estos debates que tienen, el diseño institucional que nosotros conocemos como presidencialista. Esto es toda una novedad. Esto es toda una novedad. ¿Por qué? Porque no existían presidencialismos en el mundo. Era monarquía o república. Pero la república era una república monárquica, no era una república presidencialista. ¿Entienden esto que estoy diciendo? No existían en el mundo países, estados, reinos que delegaran la función ejecutiva a un presidente fuerte. Y ahí tenemos a los americanos o norteamericanos que lo desarrollan por primera vez. Esa famosa frase de Alberti: da todo el poder a un ejecutivo, pero dárselo a través de una constitución. Entonces ellos que dicen, bueno, vamos a delegar todo el poder en un ejecutivo fuerte que sea capaz de controlar las rebeliones internas, pero que tenga un límite en la constitución. ¿Por qué? Porque la constitución era para los dueños de las colonias la garantía de que el presidente no va a usar de su poder en contra de los derechos de los colonos. ¿Entienden esto que estoy diciendo? Era todo más bien elitista. Era una constitución en la que uno de los dueños de las colonias, así lo piensan, se haga cargo de las relaciones exteriores de Estados Unidos. ¿Sí? Pero que no pueda sancionar leyes abusivas para las colonias. Si va a querer el nuevo presidente crear impuestos, no, eso lo tiene que hacer el Parlamento americano. Principio de legalidad tributaria. Y ahí es cuando a ellos se les ocurre
esta loca idea de decir, ¿y qué hacemos con el Poder Judicial? Porque hasta este momento el Poder Judicial es la corte del rey. No podemos hacer la corte del presidente. ¿Eh? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a desarrollar un Poder Judicial independiente. Acá ellos se apartan de la tesis de Locke. ¿Cuál es la tesis de Locke? Locke era, bueno, un monarca fuerte que ejerce la función ejecutiva, una burguesía que son nobles y comunes, dos cámaras. ¿Y el judicial dónde está para Locke? El judicial depende del rey, ¿entienden? Es administrativo. El poder judicial en Europa es administrativo, no es independiente del gobierno. Y lo único soberano es el Parlamento. Y ahí ellos dicen, no, vamos a tener un poder judicial independiente con pocas funciones. ¿Cuáles son las funciones del poder judicial en la competencia federal, que es lo que nosotros tenemos acá también? Bueno, que dirima los conflictos entre los colonos, de un lado y del otro lado. Este esclavo es tuyo, este esclavo es mío. Esa es la idea. ¿Para qué es un poder judicial? Es un poder judicial independiente de los propietarios que dirima conflictos entre propietarios, contratos de compraventa. No es el poder judicial que ustedes se pueden imaginar, derecho de familia, eso olvídense, no existe. No hay derecho, no hay derechos, no existen. Y así nace la Corte Suprema. Y después, lo que menciona Pisarello como una astucia fue. ¿Me están siguiendo hasta acá? Voy a decir el último concepto. Ya los tengo Sí, noqueados. sí, Voy a decir el estamos. último. Bueno, Todavía estamos vivos. bien. El último concepto y yo también me voy. Y acá es cuando aparece, después de 1787 y la sanción de la Constitución, el primer caso de control. Y bueno, en algún momento alguien se pelea con alguien y nadie sabe cómo decidir. El caso de Marbury versus Madison, que no es tan importante en la época, pasó medio desapercibido. Había otros temas, estaban en guerra. Si uno se traslada a la época, no pasa nada. ¿Pero por qué es importante? Bueno, por las consecuencias que tuvo después respecto al diseño institucional. ¿Por qué? Porque ahí, como no sabían cómo resolver, fueron al Poder Judicial miembros de un gobierno saliente respecto de problemas con un gobierno entrante. Y era el nombramiento de los jueces el problema. ¿Sí? Es interesante esto también, que vamos a decirlo. La Constitución americana y todas las constituciones son constituciones, vamos a decirlo esto, tal vez no lo dije antes y lo vamos a decir ahora mejor, que hacen de la verdad una cuestión privada. La verdad no es divina, ¿sí? La verdad no es personalista. Acá el tema es procedimental. La verdad es privada y lo único importante son los procedimientos. Y los jueces se autoasignan la función de entender respecto de los procedimientos. Y con eso les alcanza para ponerse en la cima. Porque llegan en el caso de Marbury versus Madison a decirle al juez, che, que nombre estos jueces. Ustedes conocen el caso. El presidente entrante no quiere nombrar a los jueces que nombró el presidente saliente. Esto es una cuestión procedimental, que vaya al juez de primera instancia y en su defecto veremos cuando nos llegue el caso si nosotros tenemos que o fallar y vemos cómo. Y así fue que se estableció que el Poder Judicial no trabaja sobre cuestiones de fondo, pero sí sobre cuestiones de forma, sobre cuestiones procedimentales. Yo no tengo la verdad, dice el juez. La verdad está en la Constitución, que la sancionan los constituyentes. ¿Pero con qué me quedo? Me quedo con la interpretación. Y entre paréntesis, digamos entre nosotros, la interpreto como me gusta, en función de las tensiones, ¿sí? Y las relaciones de fuerza que orbitan en el sistema político
conforme pasan los años. ¿Entienden esto que digo? Y bueno, y ahí nace, a partir del voto, Eso como se dice, mantuvo. eso se mantuvo, eso se mantiene hasta hoy, eso se mantiene como una estrategia discursiva que permite al dispositivo judicial tomar decisiones políticas y darles un carácter jurídico para de alguna manera, desde un aspecto técnico, ocultar una voluntad de poder. Así funciona. No hay que negar esto porque así es como funciona. Así va a funcionar siempre. Por eso cuando hay una rebelión es ilegal. Por supuesto que es ilegal. Porque las leyes son leyes de unos contra otros muchas veces. ¿Me siguen este razonamiento? La Sí, trampa de la sí, ley, llaman sí. algunos, la trampa de la justicia. Ahora, si triunfa la revolución, pasa a ser legal. Exactamente. Eso es algo que no es muy difícil encuadrar. Esto es así. Esto a los juristas les molesta. ¿Por qué? Porque no pueden encasillar y poner en casilleros cada una de las cosas. Esto a los politólogos les encanta, porque dicen, hoy sí, déjame perderme en este debate infinito que no tiene respuestas, y no las tiene. Pero me dejan el vacío, sí, el vacío me gusta pensar el caos, el vacío, me gusta pensar los problemas que no tienen solución, ¿entienden? Me gusta divagar sobre estas cosas, y bueno, es así. Bueno, la vez que viene hablamos de Francia. ¿Hecho? De acuerdo, de acuerdo. No, porque Hablemos de además estoy Francia. cansado y las maté con conceptos y pensé que era Mejor, el facultad. mejor invento de los franceses fue el champán. Bueno, la vez que viene los espero con una botellita. Un día ¿Listo? si nos, algún día si nos encontramos, lo podemos hacer. Tomarlo Bueno, al menos. bueno, listo, vaya a soltar acá, igual ya termino. Bueno, yo después la dejo grabada y la pongo a disposición. Chao, hasta luego. Gracias por la participación. Gracias. ¿Eh? No, gracias por todo. Nos vemos la vez que viene. Ahora, Chao, profe. Chau, chau. Chao, Gracias. profe. Muchas gracias. Chao a todos.